Hoy vamos a explicar las clases de palabras en español. Como sabéis, existen dos grandes grupos. Por un lado tenemos las clases variables y por otro las invariables, y dentro de las primeras se encuentran todas aquellas palabras cuya forma puede variar, ya sea por motivo de género, por motivo de número, de tiempo o lo que sea en función de cada caso. En cambio, las palabras invariables son aquellas que no varían, es decir, que no pueden cambiar su género o su número. Dentro de las palabras variables están los sustantivos, los adjetivos, los determinantes y pronombres y los verbos. Por su parte, dentro de las invariables tenemos los adverbios, las preposiciones, las conjunciones y las interjecciones. Vamos con los sustantivos. Los sustantivos son aquellas palabras cuya finalidad es nombrar a personas, animales, plantas, lugares, cosas, ideas o sentimientos. Son las palabras que sirven para designar las cosas que hay en la realidad o en nuestra mente. Por eso os dibujo aquí el monstruo este. No solo son sustantivos las palabras que nombran a cosas que existen, sino a todo aquello que nos podemos imaginar. Existen distintos tipos de sustantivo dependiendo de la realidad que designen. Por un lado están los sustantivos comunes que se oponen a los propios. Los comunes hacen referencia a cosas, a animales, a plantas en general, mientras que los propios hacen referencia a elementos concretos. Por ejemplo, un sustantivo común sería país, que hace referencia a cualquier país, y Chile sería propio porque hace referencia a un país concreto con su nombre. Dentro de los propios podemos distinguir varios tipos, pero los más importantes son estos dos. Los antropónimos, antropo significa hombre o ser humano y nimo significa nombre, por lo tanto antropónimos son aquellos sustantivos que designan a los seres humanos, como Pepe, y luego tenemos los topónimos que hacen referencia al topos, al lugar, como Francia, como cruces, como este tipo de casos. Bien, vamos con los sustantivos comunes. Distinguimos entre los concretos, que designan realidades que podemos percibir por los sentidos, como bombilla, una bombilla podemos verla, podemos tocarla, y los sustantivos abstractos, que son aquellos que designan realidades que no percibimos por los sentidos, pero que sí existen. Por ejemplo, la felicidad, el odio, el amor. Dentro de los concretos existen dos posibilidades: los sustantivos contables, que como su propio nombre dice, se pueden contar, como las botellas, por ejemplo, y los incontables, que no pueden ser contados de forma numérica. Nosotros podemos decir mucho arroz o poco arroz, pero no podríamos decir un arroz, dos arroces o tres arroces. Tendríamos que decir a lo mejor un grano de arroz, dos granos de arroz, pero arroz como tal, el sustantivo como tal, no puede contarse. En cambio, sí podemos decir una botella, dos botellas, tres botellas. Bien, dentro de los contables distinguimos entre los individuales y los colectivos. Los individuales hacen referencia a una única realidad, a un único elemento del mundo, y en cambio los colectivos hacen referencia a un conjunto de elementos individuales. Por ejemplo, oveja sería un sustantivo individual, hace referencia a un único animal, pero rebaño, que hace referencia a un conjunto de ovejas, sería ya un sustantivo colectivo. Vamos con los adjetivos. Los adjetivos ya no sirven para nombrar cosas, sino para expresar cualidades de esas cosas. Por eso decimos que sirven para expresar cualidades o estados de los sustantivos a los que acompañan, y concuerdan siempre en género y número con esos sustantivos. Existen dos tipos de adjetivos. Por un lado tenemos los adjetivos especificativos. Estos adjetivos nos dan una información sobre el sustantivo que es importante para distinguir a ese sustantivo de otros de su misma clase. Tenemos este ejemplo: noche fatídica. Una noche no tiene por qué ser fatídica. Si yo utilizo este adjetivo, me permite distinguir esa noche de la que estoy hablando, esa noche concreta, de otras noches, porque yo podría hablar de una noche fatídica, de una noche alegre, de una noche divertida, de una noche inolvidable, y en todos los casos estaría distinguiendo unas noches de otras. Es lo mismo que si yo digo, por ejemplo, piel fría. La piel no tiene por qué ser fría. Si yo digo que la piel está fría,
Estoy distinguiendo un tipo de piel, digamos, de otros tipos de pieles, como las pieles que están calientes, por ejemplo, ¿no? O las pieles morenas o las pieles blancas. Bien, vamos con los adjetivos explicativos. En estos casos, los adjetivos nos dan una información que es innecesaria porque ya está intrínsecamente ligada esa información al sustantivo. El ejemplo que tenemos es noche oscura. La noche siempre es oscura. No existen las noches claras, claro es el día, ¿no? Por lo tanto, si yo digo noche oscura, igual quiero resaltar esta cualidad de la noche, pero no estoy dando una información que sea interesante o sea necesaria o útil para distinguir esa noche de otras noches. Con el ejemplo del frío que decíamos antes, piel fría. Una piel fría me sirve para diferenciarla de una piel caliente, de una piel oscura, de una piel clara. Pero, por ejemplo, si digo nieve fría, la nieve siempre es fría, por lo tanto, aquí fría estaría siendo un adjetivo explicativo, porque no nos da una información para distinguir esa nieve de otras nieves. Bien, por otro lado, los adjetivos pueden tener distintos grados, es decir, la cualidad de la que hablábamos antes o el estado del adjetivo puede expresarse en grados distintos, en una distinta intensidad, por así decirlo. Si yo digo el adjetivo de forma normal, sin alterar su significado, estamos hablando del grado positivo. Yo puedo decir de alguien, por ejemplo, que es simpático. Si yo lo que hago es establecer una comparación en cuanto a esa cualidad entre dos personas, por ejemplo, pues lo que hago es usar el grado comparativo. Esta comparación puede establecerse en términos de igualdad, de superioridad o de inferioridad. Si yo digo Juan es tan simpático como María, estoy diciendo que los dos son igual de simpáticos, tienen esta cualidad en la misma medida. Por lo tanto, el comparativo sería de igualdad. Si digo Juan es más simpático que María, estoy diciendo que Juan tiene la cualidad de la simpatía en un grado mayor que María. Y al revés, si digo Juan es menos simpático que María, lo que hago es explicar que Juan tiene esa cualidad de la simpatía en menor medida que María. Otro de los grados, el tercero ya, es el grado superlativo, que es el que expresamos cuando el adjetivo está en su grado máximo. Esto puede hacerse de dos formas, de forma relativa o absoluta. De forma relativa quiere decir que ponemos en relación esa cualidad de esa persona con esa misma cualidad en otro grupo de personas. Por ejemplo, si digo Juan es el más simpático de su clase, estoy diciendo que tiene el grado máximo de simpatía dentro del grupo de su clase. O Juan es el más simpático de este país, por ejemplo. En el caso de que usemos un superlativo absoluto, simplemente estamos intensificando esa cualidad, en este caso la de simpático, pero sin ponerlo en relación con la misma cualidad en otras personas. Podemos decir, por ejemplo, Juan es simpatiquísimo, Juan es súper simpático, Juan es hipersimpático, etc. Vamos con los determinantes. Los determinantes son unas palabras que sirven para acompañar al sustantivo concretándolo o determinándolo, es decir, nos dan una información sobre este sustantivo. Y existen distintas clases, distintos tipos de determinantes. Por un lado están los artículos, que pueden ser determinados, el la, los, las o indeterminados, un, una, unos, unas. Aquí solamente os pongo la forma no marcada, el género masculino, que es el no marcado, y el número singular, que también es el no marcado. Los relativos, que serían cuyo, cuya, cuyos, cuyas. Los demostrativos, que son los que nos demuestran la distancia a la que se encuentra el sustantivo. Así puede ser el demostrativo de cercanía, este, esta, estos, estas, de distancia media, ese, esa, esos, esas, y de lejanía, aquel, aquella, aquellos, aquellas. Luego tenemos los posesivos, que indican el poseedor del sustantivo al que acompañan. Podemos decir mi, tú, su, mis, tus, sus, nuestra, nuestro, etc.
Luego tenemos los numerales, que tenemos que distinguir entre los cardinales, que son los nombres de los números como conocemos, 3, 20, 4, 80, y luego los ordinales que indican orden, primero, 16º, 23º, etc. Tenemos los indefinidos, que indican cantidades no definidas, como pocos o algunos, los interrogativos y exclamativos, que comparten las mismas formas, solo que los interrogativos sirven para preguntar y los exclamativos para expresar emociones, como por ejemplo qué, cuánto, cuántas, cuántos, etc. Y vamos con los pronombres. Los pronombres ya no acompañan al sustantivo, como ocurría con los determinantes, sino que los sustituyen. Sustituyen al sustantivo funcionando de forma similar a ellos y nombrando las mismas realidades que ellos nombran. También podemos distinguir distintos tipos. Por un lado están los pronombres personales, que pueden ser tónicos, como yo, nosotras, tú, ellos, o átonos, como se, lo, la, le, etc. Están los relativos, que son qué o quién, por ejemplo. Los demostrativos, igual que en los determinantes, de cercanía, de distancia media y de lejanía. Los posesivos, como mío o nuestra. Los numerales, que también coinciden con los determinantes, cardinales u ordinales. Los indefinidos, alguien, ninguno, etc. Y luego están los interrogativos y exclamativos, que si os fijáis también coinciden con los determinantes en muchos casos, y también tienen una forma muy similar a los relativos, pero no podemos confundirlas. Fijaos que los relativos no llevan tilde y en cambio los pronombres interrogativos y exclamativos sí la llevan. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? Cuidado. Como os decía, es muy habitual confundir algunos determinantes, pronombres y adjetivos. Para evitar estas confusiones tenemos que tener en cuenta que los determinantes van siempre delante del sustantivo, antes del sustantivo. Fijaos aquí, este libro es enorme, este determinante, libro, sustantivo. O vinieron a verme algunos amigos, fijaos, algunos determinante indefinido y amigos al ladito sustantivo. Los pronombres, en cambio, sustituyen al sustantivo, es decir, se ponen en su lugar, por lo tanto, no van al lado del sustantivo al que sustituyen. Fijaos, este es el pronombre demostrativo, es el más grande. Fijaos que aquí no va ningún sustantivo. Y alguien, este sería el pronombre indefinido, vino a verme. Ya no tenemos aquí al lado. Y por último, los adjetivos, que son los que se colocan detrás del sustantivo. El libro este es precioso, fijaos, libro este va detrás del sustantivo. Y un día cualquiera vendrá a verte, cualquiera está detrás de este día. Por último tenemos los verbos. Los verbos sirven para expresar acciones, procesos o estados y tienen varios tipos de variación. Por un lado están los modos. Existe el modo indicativo, que sirve para expresar acciones que concebimos como reales, por ejemplo, salimos, nosotros salimos todos los sábados. El subjuntivo, que hace referencia casi siempre a hipótesis o a acciones que son irreales, ojalá salgamos el sábado. Y el imperativo, que sirve para dar órdenes, salid todos inmediatamente. El tiempo puede ser pasado, presente o futuro. Pasado, si hacemos referencia a algo que ha ocurrido antes de este momento. Presente, si hacemos referencia a algo que ocurre en estos instantes. Y futuro, si hacemos referencia a algo que ocurrirá después del momento en el que estamos hablando. Sabéis después que hay distintos tiempos dentro del pasado, distintos tiempos dentro del futuro, que hay que estudiar. Luego tenemos las personas, que pueden ser primera, segunda y tercera, y el número, singular y plural. Por lo tanto, tenemos una primera persona de singular, una segunda de singular y una tercera de singular, que serían yo, tú, él o ella, y luego tendríamos primera, segunda y tercera de plural, que sería nosotros, nosotras, vosotros, vosotras y ellos o ellas.